como si fuera la prolongación de Uribe, como ella solo representa a Uribe, pues representa, más que Uribe, representa un proyecto político que ha sido abiertamente antifeminista y que reivindica la mujer y los roles de las mujeres totalmente patriarcales, totalmente estereotipados, también súper clasistas, también muy racistas. Entonces, pues sí, no necesariamente nos va a ir bien. Si gana Paloma Valencia, lastimosamente vamos a tener que seguir luchando por nuestros derechos, que no. 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. La estoy viendo aquí en nuestra foto de portada, Mariana, con una pañoleta morada. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Paloma feminista? Paloma feministas es el debate de esta semana. Estamos viendo, digamos que varios ires y venires de mensajes sobre este tema de Paloma Valencia y de cómo pues se abandera o no de las causas feministas o al menos de los derechos de las mujeres. Hay mucha tela por cortar ahí. Sí, ¿y quién es nuestra invitada, Mariana? Hoy tenemos a Juana Afanador. Ella es socióloga, es además feminista, es una experta, digamos que en todos estos temas y también ha salido a pronunciarse sobre pues este gran debate que además surge por dos columnas de opinión. Una es de Ana Bejarano y otra es para una plataforma independiente, la hace la abogada Juana Botero Piedradita. Juana Botero escribe una columna para No Apto y habla de que las mujeres, las verdaderas feministas, tendrían que apoyar a Paloma Valencia por ser o estar cerca de ser la primera mujer presidenta de Colombia, y por tener posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta. Y casi, no digo que sea una respuesta, pero casi como si lo fuera, Ana Bejarano publica este domingo una columna en Cambio, hablando de por qué la representación, digamos que de las mujeres, la representación de mujeres en cargos de poder es bastante importante, pero no es suficiente, y no es suficiente, por ejemplo, con que Paloma llegue a la presidencia si su agenda no va a defender a las mujeres o no va a defender los derechos o darles garantías para las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a una Paloma abiertamente opositora al derecho al aborto, un derecho reconocido por la Corte Constitucional. También la hemos visto defendiendo o no pidiendo explicaciones al expresidente Andrés Pastrana por sus vínculos con Jeffrey Epstein. También la hemos visto hablando de esto de la ideología de género. La hemos visto, digamos que, promoviendo unas banderas que irían en contra del feminismo, es decir, irían en contra de todo lo que se ha constituido en su campaña. Ella no ha dicho que es feminista, pero sí ha montado una campaña alrededor de la primera mujer presidenta, las mujeres podemos llegar allí, y eso sí se distancia mucho de darle garantías a los derechos de las mujeres. Esa es la discusión que está en este momento y por eso tenemos a Juana Afanador. Bueno, pues Juana, muy buenos días. Gracias por estar conectada aquí en De Frente. Juana es socióloga y feminista también, por supuesto. ¿Qué opina usted de esta discusión que, como muy bien lo decía Mariana, pues lo que buscamos entender justamente es si la candidatura de Paloma Valencia, por ser mujer per se, pues significa una representación de las causas feministas? Hola, muy buenos días a las dos y muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta además que se esté planteando este tema y que se esté abriendo esta discusión ampliamente. Como ustedes dos bien lo decían, Paloma Valencia está intentando tomar unas banderas, intentando montar su campaña en este momento dirigida a las mujeres, ¿no? En este momento se ve que lo que ella tiene ganas es de atirar y de traer a este público de votantes que está en disputa en esta primera vuelta y que va a ser fundamental también en la segunda vuelta. Se arma toda esta discusión alrededor también porque
ha intentado utilizar ciertos términos y ciertas banderas del feminismo sin decir que es feminista, porque claramente Paloma Valencia representa un proyecto político completamente antifeminista, pero ella habla de, es que conmigo, si votan por mí, si yo llego a ser presidenta, estamos rompiendo los techos de cristal, ¿no? Una metáfora muy utilizada desde el feminismo más bien liberal, que para mí no necesariamente es un feminismo, porque el feminismo que busca busca la igualdad entre mujeres y hombres, busca la igualdad también entre mujeres, porque no todas tenemos la misma trayectoria, no todas tenemos el mismo origen y tenemos la misma movilidad social, que es algo que realmente no defiende el proyecto político que ella representa. Las luchas de las mujeres van mucho más allá de ser mujer. Entonces tenemos muchos ejemplos en la historia de mujeres que han accedido al poder, pero que hacen políticas públicas que justamente lo que hacen es oprimir a las mujeres. Paloma Valencia es un gran ejemplo de esto, una política totalmente patriarcal, en la que además reivindica su posición de hija de Uribe y reivindica además estas formas totalmente patriarcales de yo dependo y yo soy quien soy gracias a este hombre al que le debo, le agradezco y digo que va a ser partícipe constante y que va a hablarme al oído, porque ella misma se quita esa agencia para entregársela a un hombre, cosa que es completamente antifeminista. Las luchas de Paloma Valencia han sido en contra de nuestros derechos, en contra de nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos, como ha sido una opositora al aborto completamente, ha dicho además y ha participado con grupos en la posibilidad de tumbar la sentencia de la Corte y me imagino que si pasa además a segunda vuelta eso se va a volver todavía mucho más radical si le toca hacer acuerdos con de la Espriella y su grupo de congresistas que son abiertamente y que han promovido abiertamente tumbar las sentencias de la Corte que nos protegen nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además que si ustedes se ponen a ver su proyecto, su programa ya más de fondo, también las propuestas son totalmente asistencialistas y totalmente paternalistas hacia las mujeres y hacia las mujeres empobrecidas en Colombia. Entonces esto de insistir de voten por mí porque soy una mujer y porque a las mujeres nos va mejor con otra mujer, no, si es una mujer que no nos defiende, que no le interesan nuestros derechos, que no le interesan nuestras luchas, pues no nos va a ir bien. Y yo sí apoyo y estoy muy de acuerdo con esta columna de Ana Bejarano en la que insiste que Paloma Valencia no representa ni las luchas ni la defensa de los derechos de las mujeres, sino yo iría un poco más lejos, los pobres en altísimo riesgo. Juana, a raíz de este debate y de cosas como las que tú has mencionado, que también pues se han enunciado algunos de esos argumentos a través de redes sociales en respuesta incluso a la misma Ana Bejarano, yo quisiera preguntarte qué pasa con esas mujeres que, por ejemplo, no se sienten representadas en el feminismo, no se reconocen como feministas y entonces hacen una demanda y es como las demandas de las mujeres no se limitan a las del feminismo, es decir, ¿qué pasa por ejemplo con estas mujeres de la derecha que sí de pronto se sentirían representadas o validadas por un proyecto político como el de Paloma Valencia? ¿Hay incluso un espacio de representación para ellas en su programa, en su discurso? Mira que eso es bien interesante porque tú te pones a ver el comportamiento de las mujeres votantes a la presidencia y han votado históricamente por hombres de derecha. O sea, el voto de las mujeres es mayoritariamente de derecha en Colombia. Eso además, ahí hay, digamos que que las mujeres pues estas mujeres que votan a la derecha se ven muy bien representadas en el proyecto de Paloma Valencia porque justamente les habla de valores tradicionales y conservadores que les interesan, ¿no? La familia, por ejemplo, todo este discurso de la ideología de género, y la pongo entre comillas, que es este miedo a que las infancias tengan acceso y derecho a la educación
sexual y reproductiva, que conozcan sus cuerpos. Entonces, digamos que son todas estas cargas conservadoras tradicionales en las que, claro, estas mujeres se ven profundamente relacionadas con el proyecto de Paloma Valencia. Ahora, eso necesariamente no implica que en materia de derechos, de democratización del poder, de acceso a la participación, a la representación, les vaya a ir bien. Es contraintuitivo, pero es lo que pasa en el comportamiento electoral en este caso. Sí, Juana, justamente hasta ahora nos están llegando muchos comentarios aquí a través de nuestro chat de YouTube, muchas personas opinando sobre este tema y muchos coinciden, dicen, escriben, no es que yo lo diga, sino que lo voy a leer textual: Paloma representa a Uribe, a nadie más. Paloma es la más patriarcal que el patriarcado mismo. No creo que Paloma vaya a trabajar en pro de las mujeres. Y otro más, es esa idea de igualdad suele ser infantil o tóxica. No somos iguales, no debemos ser iguales. Bueno, yo le leo estos comentarios porque quiero preguntar entonces, cuando Paloma en medio de su campaña dice: seré la primera mujer que va a llegar a la presidencia de Colombia, pues eso a las mujeres entonces no nos va a servir para nada. Ay, pues yo creo que a las mujeres no nos va a servir de gran cosa, lastimosamente. Yo siempre insisto que cuando hay listo, necesitamos más mujeres en el Congreso, necesitamos más mujeres en los cargos decisivos. Estoy totalmente de acuerdo, necesitamos mujeres presidentas. Pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo si son mujeres que nos van a sacrificar a nosotras mismas para acceder a esos espacios de poder? Y más aún, ahí leíste un comentario que decía no, como si fuera la prolongación de Uribe, como ella solo representa a Uribe, pues representa, más que Uribe, representa un proyecto político que ha sido abiertamente antifeminista y que reivindica la mujer y los roles de las mujeres totalmente patriarcales, totalmente estereotipados, también súper clasistas, también muy racistas. Entonces, pues, sí, no necesariamente nos va a ir bien. Si gana Paloma Valencia, lastimosamente vamos a tener que seguir luchando por nuestros derechos, que no vayamos hacia atrás, porque esa es una de las graves y de las posibles consecuencias de un gobierno abiertamente y que diga que quiere revocar muchos de nuestros derechos, que nos toca entonces luchar y que sea más difícil para las mujeres empobrecidas acceder y tener movilidad social, porque si solamente tenemos políticas asistenciales para las mujeres. Y bueno, esto es una gran lista, pero sí es una de las cosas que yo creo y discusiones importantes a dar. Una mujer no necesariamente representa ni va a luchar por mejorar la vida de la mayoría de las mujeres. Sí, justamente, Juana, hay un video que a propósito de todo este debate y esta discusión se ha recordado, pues ha revivido más bien en las redes sociales y tiene que ver con unas declaraciones que hizo Paloma Valencia hace unos años, en donde claramente ella se muestra en desacuerdo con que las mujeres decidamos de nuestros cuerpos, y también habla en contra del aborto. Para ella el aborto no es un derecho, tampoco lo es la adopción de personas del mismo sexo. Escuchemos lo que dijo Paloma. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Soy Paloma Valencia, desde El Quindío, en el municipio de Cicasio. Acabamos de conocer la noticia de que la Corte despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24, es decir, un bebé de 6 meses. No comparto esa decisión. Yo no creo que en ningún caso el aborto pueda ser un derecho de una mujer. Puede ser una decisión difícil que se toma en determinadas circunstancias, que eran los 3 causales que tenía la Corte Constitucional, y que eso debiera estar limitado a los 3 primeros meses de embarazo, como lo está en la mayoría del mundo. Yo no puedo entender que un bebé de 6 meses, que es viable por fuera del útero de la madre, vaya a tener que poder ser asesinado en Colombia. No se entiende que en el momento donde hay tantos esfuerzos por reconocer los derechos de los animales como seres sintientes, el feto humano no tenga ni siquiera los mismos derechos que tienen los animales sintientes. ¿Es que acaso el feto no siente? ¿Es que acaso no hay un derecho primordial
a preservar una vida que puede estar independiente de esa madre, yo creo que la Corte se extralimita, pero sobre todo desconoce el legislador, que es el único llamado a tomar decisiones difíciles como la del aborto. Lamento que la Corte insista en poner su criterio de unos magistrados que no representan a los colombianos. Marca 10 del Centro Democrático. Tu voto en buenas manos. Bueno, pues ahí escuchamos a Paloma y yo quisiera preguntarle a Juana, porque hablabas de, digamos, unos posibles retrocesos, ¿no? Unas alertas por unos retrocesos incluso en derechos, en términos de autonomía, y luego vemos, pues, digamos, este discurso que igual sigue siendo el de Paloma Valencia, o sea, ella sigue siendo una abierta opositora al ella derecho sigue al pensando aborto. así, Ajá, ¿cierto? exacto, ella sigue pensando así, y yo quisiera preguntarte sobre eso, sobre los riesgos que existen de que una mujer que no defiende, por ejemplo, este tipo de derechos, que incluso se opone y que incluso su partido tiene posturas muy radicales frente a ello, pues llegue a la presidencia. Es decir, ante qué riesgos, por ejemplo, o ante qué escenarios podrían encontrarse los derechos de las mujeres con una posible presidenta como Paloma Valencia. Pues imagínense que nos encontremos con una futura presidenta que está en contra de que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, atentado número uno contra nuestra autonomía, porque ella cree que quienes deben tener derechos sobre nuestros cuerpos, al parecer, es el legislativo, ¿no? Un Congreso mayoritariamente compuesto de hombres legislando sobre nuestros cuerpos y sobre cómo debemos decidir sobre ellos. O sea, la maternidad debe ser deseada o no debe ser. A nosotros absolutamente nadie debe por qué dictarnos en qué condiciones, cómo o no debemos ser o no debemos ser madre. Entonces imagínense este altísimo riesgo en el que estamos, la salud, o sea, ir en contra de los derechos reproductivos de las mujeres es gravísimo, ¿no? Esto nos pone en altísimo riesgo, nos pone en esa posible de que ellos y que el Centro Democrático, aliado con toda la derecha, extrema derecha, revoquen los derechos que ya tenemos y los fallos de la Corte, tanto que dicen defender la Constitución, las instituciones, pues para ciertos temas prefieren, yo creo que pasárselas por encima o revocarlos y no estar, porque no están totalmente de acuerdo. Además, ese video que ustedes acaban de poner me parece profundamente perturbador, ¿no? Porque además juega con la emoción, o sea, ponen bebés ya nacidos, o sea, es una vaina bastante terrible lo que hace Paloma Valencia en cuanto a esto. Lo otro que quiero aprovechar para decir es que está totalmente descontextualizada. Si ustedes se ponen a revisar las encuestas hechas por la Mesa por la Vida, por Causa Justa, que fueron los colectivos quienes lograron estas sentencias tan importantes que han cambiado la vida de las mujeres en Colombia, la mayoría de los y las colombianas están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo y están de acuerdo con estas sentencias de la Corte. Entonces, además, van en contra de lo que piensan y de cómo el país ha cambiado y cómo la mayoría de las personas en Colombia apoyan la interrupción voluntaria del embarazo hasta las semanas de la última sentencia hecha por la Corte. Entonces, además, es desconocer los avances, desconocer los derechos y desconocer lo que apoya la mayoría de la población colombiana. Sí, Juana, sabemos que ya tienes poco tiempo, entonces para ir finalizando quería preguntarte sobre cómo deja esto al feminismo en estas elecciones o en estas candidaturas, porque ha habido una gran crítica, incluso yo he visto pronunciamientos tuyos sobre cómo se llegó incluso a instrumentalizar el feminismo, las banderas de los derechos de las mujeres en la campaña de Gustavo Petro, que también lo vimos con una pañoleta verde y demás, pero digamos que durante su gobierno las mujeres no han tenido, digamos que esa respuesta de lo que se prometió. ¿Qué crees que está pasando en esta candidatura? No solo desde el lado de Paloma Valencia, sino también desde los otros candidatos que están repuntando, incluso el mismo Iván Cepeda. Aquí las mujeres una vez más y las feministas y nuestras luchas, nuestros derechos pasan a segundo plano. Si se dan cuenta, Iván Cepeda ni siquiera menciona el tema. Le hice una pregunta sobre las acusaciones de Holman Morris y dijo que él no iba a referirse. Miren, esto es una lucha muy dura y muy difícil, y más aún en el campo político, ¿no? Tenemos a una extrema derecha que entonces la instrumentaliza,
tenemos una izquierda que también la instrumentaliza y que solamente se pone el pañuelito morado y el pañuelito verde cuando creen que pueden sacar réditos políticos, pero no hay compromisos serios. Yo he sido bastante crítica en esta campaña y hacia todas las candidaturas, es que, por ejemplo, ninguna tiene una propuesta seria y una propuesta concreta sobre cómo vamos a disminuir y cómo vamos a combatir y a prevenir los feminicidios en Colombia. O sea, una política clara que puede existir, que debe construirse, de la que sobre, por ejemplo, que ese tema yo lo he trabajado los últimos 2-3 años de mi vida profundamente y no existe absolutamente nada. No hay un compromiso por ninguno de los lados por donde vayamos a ver sobre los derechos y la vida de las mujeres, cosa que es lamentable, tristísima, y pues nos toca seguir haciendo bulla, seguir exigiendo y seguir tratando de hacer incidencia por fuera del campo político, a ver si logramos que haya cambios estructurales. Y yo insisto, ni una propuesta sobre la prevención de feminicidios en Colombia después de años de alerta y de aumento terrible de estos casos en todo el país. Sí, y justamente también ayer, a propósito de todo este debate, se les recordaba no solamente a Paloma Valencia, sino a los demás candidatos, porque creo que solamente Roy Barreras lo ha hecho, y es que también un movimiento, un colectivo de mujeres envió unas preguntas a todas las campañas pidiendo respuestas concretas e importantes sobre los recientes casos o recientes denuncias de acoso sexual, y eso tampoco lo han hecho. Yo quiero rápidamente, Juana, que leamos el trino que puso ayer Paloma Valencia respondiendo a la columna de Ana Bejarano. Ella dice: rechazo los insultos machistas que se le vienen haciendo a la columnista Ana Bejarano en redes en respuesta a sus afirmaciones. Ella tiene derecho de creer y decir que yo no apoyo la lucha por los derechos de las mujeres. Invito a refutar sus argumentos con respeto y sin apelar a la violencia de género. Creo que para escribir su columna no consultó mi trabajo legislativo ni mi carrera más ampliamente. Además, se contenta con calificar muy ligeramente, con argumentos centrados en símbolos restrictivos, qué luchas por las mujeres son válidas y cuáles no. ¿Qué pensar sobre esta respuesta que da la candidata, Juana? Y pues justamente esa misma pregunta te la traslado. ¿Qué luchas por las mujeres son válidas y qué no, y cuáles no? Muy hábil, o sea, fue una respuesta muy hábil en su modo de mesura en el que está centrando su campaña, pero sabemos que una cosa es lo que escribe y otra lo que hace y sus acciones realmente totalmente desmesuradas, ¿no? Sabemos, no, además, no, yo insisto, no es solo ella, su trabajo legislativo, pero el proyecto político del que hace parte y que representa. Entonces, ¿qué luchas son válidas? ¿Qué luchas no son válidas? Todas las luchas son válidas. Y todas las luchas son necesarias y son importantes. Por ejemplo, la ley del feminicidio, la ley Rosalvira Celi, la firmaron todas las bancadas, pero eso fue liderado por Gloria Inés Ramírez, la exministra de Trabajo, cuando era justamente senadora, y se dio esa pelea y logró que hubiera un consenso general. Entonces, claro, se pueden llegar a consensos importantes para lograr leyes como estas, pero sabemos también que en estos momentos electorales son momentos claves de instrumentalización de ciertas luchas, y en esta especie de moderación que está construyendo Paloma Valencia, sabemos que quiere llegar también a votantes, mujeres, que son tal vez más jóvenes, que se interesan por los temas del feminismo, se da cuenta que la sociedad también ha cambiado, entonces en esa moderación intenta apropiarse, para mí, de manera muy solapada, de luchas en las que ella ha estado totalmente en contra. Juana, muchísimas gracias por tu análisis, por unirte a este debate que queríamos poner sobre la mesa, esta conversación que se abrió esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente. Muchas gracias a ustedes dos, me encantó y espero, bueno, que nos volvamos a encontrar muy pronto. Claro que sí. Sí, claro que sí, estaremos muy pendientes por lo que dices, Paola, y es que un grupo de mujeres, ahí me incluyo, enviamos unas preguntas a los candidatos presidenciales, muy pocos han respondido en realidad hasta el momento, Roy, pero por ejemplo ha habido absoluto silencio sobre Iván Cepeda, sobre la misma Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, no han contestado a nuestras inquietudes sobre qué va a pasar con o qué propuestas tienen
o cómo piensan, digamos que resolver problemas tan graves y que están en alerta, como lo mencionaba Juana, como las violencias de género o los feminicidios en contra de las mujeres aquí en Colombia. Sí, muy importante que respondan todas las campañas, todas las candidaturas y que pongan también la lupa sobre estos temas que son muy importantes para las mujeres. Usted lo decía, Mariana, pero también usted hablaba de lo importante que es esta conversación, de tener esta conversación, de tener estos debates, porque además esa conversación ha llevado incluso a la violencia de género, ¿no? Siempre que se habla de estos temas hay violencia de género. Porque, por ejemplo, hemos sabido que a Ana Bejarano, columnista, abogada, pues le han llegado ya bastantes amenazas por causa de esa columna que ella pues escribió. Por eso es que también Paloma Valencia responde en ese trino diciendo que rechaza todos los ataques, insultos y ahora amenazas. Qué grave es esto, ¿no? Sí, publica en horas de la mañana Ana Bejarano en su cuenta de X. Desde hace 3 días enfrenta una peligrosa campaña de desinformación por decir que la candidata Paloma Valencia no representa al feminismo, gente que juega con Grok para ponerme en riesgo. No he escrito ese trino ni lo he borrado, porque empezó a difundirse incluso desde cuentas en X que respaldan abiertamente la campaña de Paloma Valencia, que incluso le hacen campaña e incentivan su candidatura. Pusieron un trino que es inventado sobre Ana Bejarano, refiriéndose a Ida Quilcue, a Sandra Ramírez, a María José Pizarro, como respaldándolas y apoyándolas. Un trino que pues Ana ha salido a decir es falso, no, ese trino nunca existió y no lo he borrado, porque ese era el señalamiento. Hacen el montaje del trino y luego dicen como miren, está borrando los trinos, y son estas cuentas pues que están dedicadas a amplificar los mensajes de Paloma Valencia y pues a también atacar a sus contrincantes y a quienes la critican. Entonces, nada, pues muy grave que esto siempre termine desatándose así en una violencia digital que además ha sido muy normalizada. Yo sí creo que fue muy hábil la respuesta de Paloma Valencia y también muy necesaria que se pronunciara sobre esos ataques. Y si eso pasa en la campaña de Paloma Valencia, no me quiero imaginar cómo sería o cómo será, o cómo está pasando la campaña de Abelardo de la Espriella, que es decir, para nada se habla de feminismo, él sí no toca estos temas, a él sí no le importa ni cinco lo que pase con las luchas feministas, y lo peligroso que sería también en caso de que él llegue a la presidencia, pues el tema de todos los derechos que se han conseguido por parte de las mujeres, y pues eso, ahí sí que tendríamos o estaríamos hablando de un retroceso. Sí, yo creo que ahí sí el electorado y sobre todo nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad y un deber muy grande de elegir a las personas que sí o a los que al menos encontremos garantías para nuestros derechos, ¿no? O sea, ahí decía Juana, y es que históricamente las mujeres en Colombia han votado por hombres de derecha. Yo sí creo que hay una deuda muy grande y también nos corresponde a la ciudadanía y a las mujeres votantes cerrar esa brecha en donde nuestros derechos no son una agenda prioritaria o incluso son constantemente señalados o amenazados por ciertos candidatos, como lo estamos viendo en esta contienda electoral. Yo sí creo que ahí sí tenemos el deber de hacer un ejercicio muy juicioso de quién realmente va a defender nuestros derechos o al menos no atacarlos. Así es. Y bueno, hay una pregunta que me hacen por interno, Mariana, que me gustaría mucho pues dar la explicación, porque sí es bien importante, y es que pues debido a que ven esta foto con Paloma Valencia y una pañoleta morada, ¿cuál es la diferencia entre la pañoleta verde y la pañoleta morada en las luchas feministas? Usted sabe esto más que yo. Lo que yo tengo entendido es que la pañoleta verde representa el tema de la lucha por el derecho al aborto legal, y la pañoleta morada sí ya es la lucha histórica por la igualdad de género y las causas feministas. ¿Sí? Exactamente. La pañoleta verde es pues como el color insignia de la lucha por la despenalización del aborto, y la morada sí representa todas pues las luchas más generales, sobre todo en contra de las violencias de género. Vale, muchísimas gracias, Mariana. Muy importante este tema, además porque
aquí en De Frente nosotros también queremos abrir un espacio, lo vamos a hacer próximamente, para hablar de estos temas que nos interesan a las mujeres. Muy, muy importante que pongamos sobre la mesa estas luchas que todos los días las mujeres damos, incluso en los espacios de los medios de comunicación, y ahora que estamos en campaña, pues más importante Ponen todavía. Aquí en el chat, si Paloma es feminista, yo soy astronauta. Sí, pues sí, es verdad. Paloma definitivamente no es una candidata que represente al feminismo. Tenemos encuesta. Ah, sí, usted puso una encuesta, sí, señora. Sobre Paloma Valencia. La pregunta es, ¿Paloma Valencia representa a las mujeres colombianas? Él va ganando la opción de no lucha por sus derechos. Después un 12% ha votado sí, es mujer y las representa. Y un 5% dice no sabe, no responde. Acá dice, lamprea mejor que no fue hoy. Se están refiriendo a Julián. No es por la causa feminista que sacamos a Julián, no. Él nos apoya, ¿cierto? Pero es que recuerden, Julián ahora está en Nocopio a las 12 del mediodía por Tercer Canal con Laura Rodríguez también. Ahí lo van a poder escuchar hoy. Al mediodía. Al mediodía. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?